Saludos, soy Luis Bravo y en esta oportunidad estaremos estudiando un poco sobre neuroanatomía, pero en especial vamos a hacer énfasis un poquito en la fisiología del cerebro. Además estaremos estudiando estructuras básicas, ¿verdad?, del funcionamiento del cerebro humano. Recordemos que el cerebro es una masa húmeda y frágil que cabe en nuestra palma de la mano, que consume el 20% de nuestras calorías y representa prácticamente el 2% de nuestro peso corporal. Quiere decir que cuanto más pensamos, consumimos más calorías. Y el cerebro funciona intensamente, ¿verdad? Incluso durante el sueño. No vaya a pensar que nosotros mientras dormimos también el cerebro va a dormir. No, al contrario. Cuando estamos en la fase del sueño, el cerebro empieza a trabajar y a segregar una serie de neurotransmisores que no se dan en el día, sino justamente se da en el sueño. Y recordemos que el sueño forma parte de la consolidación de nuestra memoria, por eso es importante dormir. Hay una famosa cita que Descartes refería, ¿no? Y es lo que justamente inmortalizó a este gran filósofo, René Descartes: pienso y luego existo. Pero también lo podríamos cambiar: pienso y luego adelgazo. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque justamente mientras nosotros pensamos mucho, estamos quemando muchas calorías. Cuando nosotros tenemos estas fases, ¿verdad?, de pensar y de analizar situaciones, el cerebro quema mucha caloría, consume mucha energía. Durante siglos, quienes se ocuparon de la observación del cerebro han podido examinar que cada rasgo del cerebro, diseminando nombres griegos y latinos para poder explicar lo que veían. Ellos analizaron en su estructura funciones que generaron concepto para poder explicar sus observaciones. Y un concepto temprano dividía el cerebro en localizaciones, ¿verdad? El lóbulo frontal, el cerebro mesencéfalo y el metencéfalo, que son estructuras que iremos analizando en la medida que nosotros vayamos avanzando. El cerebro es uno de los órganos más importantes del cuerpo porque permite la vida y la supervivencia del ser humano. El cerebro procesa la información sensorial y a su vez va a coordinar y mantener las funciones vitales del organismo. Hasta 1 billón de neuronas, de células nerviosas, trabajan unidas a través de impulsos eléctricos para poder coordinar todas las actividades físicas y los procesos de la mente. Y junto con la médula espinal hace parte del sistema nervioso central y es protegido nada más y nada menos que por el cráneo. Las meninges y este líquido cefalorraquídeo va a proteger a nuestro cerebro de daños y agresiones externas. Entonces, imagínense que este es el cerebro, ¿verdad? Y tiene un casco, ¿verdad?, de hueso que lo va a proteger. Pero entre esa masa y ese casco de hueso existe una estructura, ¿verdad?, que va a proteger inclusive de los golpes que se pudiera dar este tejido tan frágil contra el mismo hueso, que es parte del líquido cefalorraquídeo, las meninges, contra estos daños y agresiones que puedan inclusive venir de afuera con un golpe, cuando recibimos un golpe o cuando nosotros estamos en movimiento. Para comenzar a aprender y poder inclusive entender la complejidad del cerebro, debemos referirnos al desarrollo de esta estructura. Y se puede decir que el ser humano tiene 3 cerebros en su fase inicial. El romboencéfalo, que es la parte menos evolucionada y la más antigua, que está presente en todas las especies vertebradas, que posteriormente se va a transformar en el cerebelo, el tronco cerebral y el bulbo raquídeo. En segundo lugar, tenemos el mesencéfalo,
que se irá transformando en la parte medial de nuestro cerebro, del encéfalo, y teniendo como una función básica de conectar las dos estructuras que le van a rodear. Y en tercer lugar tenemos el prosencéfalo, ¿verdad? Que es la estructura más evolucionada del cerebro que a su vez se va a dividir en diencéfalo y en telencéfalo. El bulbo raquídeo, que es o pertenece al encéfalo posterior o romboencéfalo, es el punto de conexión entre la médula espinal y el encéfalo. Es una parte del cerebro que es imprescindible para la supervivencia, ya que esta estructura se va a encargar de la gestión de los procesos como la frecuencia cardíaca, la motricidad y la digestión. También tenemos el cerebelo, que está implicado por un gran número de procesos y funciones del organismo, como el control de los movimientos musculares, la regulación emocional y los procesos cognitivos, como la memoria y la inteligencia. También tenemos, ¿verdad?, otra estructura importante como lo es la protuberancia o también conocida como el puente de Barolio. Esta es una estructura muy vital para la supervivencia. ¿Por qué? Porque esta estructura se va a encargar del movimiento de las vísceras, de los procesos homeostáticos, como el mantenimiento de la temperatura, y además esta estructura participa en la regulación de la conciencia y la respiración. Vamos a hablar ahora del mesencéfalo. El mesencéfalo es una estructura que une y comunica el prosencéfalo y el romboencéfalo. Tiene una importancia en el control de los procesos vitales y hace parte del tronco del encéfalo o conocido también como el tallo cerebral. Este mesencéfalo va a contribuir a integrar la información de distintas vías y tiene vinculación con el nivel de la conciencia. En esta región podemos encontrar fundamentalmente dos estructuras. El tectum, que está vinculado con las reacciones ante los estímulos sonoros y el control reflejo de los movimientos oculares, y el tegmentum. El tegmentum va a estar formado por diferentes estructuras, incluida la sustancia negra, el núcleo rojo o la sustancia gris periacueductal. Además de eso, el tegmentum va a estar implicado en diversas funciones como el movimiento, la gestión del dolor y las reacciones de lucha-huida. Y llegamos al prosencéfalo, que es la parte del cerebro más desarrollada. Es la parte del cerebro que se encarga de las funciones mentales superiores. Al momento del desarrollo del embrión, el cerebro anterior se va a dividir en dos partes. La primera, que corresponde al diencéfalo, y la segunda al telencéfalo. Luego, estas estructuras durante la gestación se van a seguir diferenciando para dar vida a otras estructuras nerviosas como el diencéfalo, que esta es una estructura que va a quedar oculta por los hemisferios cerebrales por debajo del telencéfalo en las profundidades del sistema nervioso central. Esta estructura, el diencéfalo, incluye el tálamo y el hipotálamo, que estaremos hablando de ello más adelante. Y el hipotálamo, este último, es una glándula que está ubicada en la zona central de la base del cerebro y que va a coordinar las emociones y otras funciones corporales como el sueño, la sed, el hambre, etc. Y asimismo también esta estructura va a segregar hormonas que pueden activar al cuerpo, induciéndolo a situaciones de más o menos estrés según sea la situación presentada. Entonces, por su parte, ¿verdad? Tenemos el tálamo, que también se va a encargar de transmitir la mayoría de señales sensoriales recibidas que son procedentes de los sentidos y otra parte del cerebro. El tálamo, yo siempre hablo de que es el principal núcleo de integración de la información sensitiva y que permite mantener una percepción coordinada respecto a la estimulación exterior antes de enviar a las áreas cerebrales en la que la información va a ser procesada. Tenemos el hipotálamo, que va a participar en la regulación de diferentes hormonas, que va a permitir la gestión del organismo, y esta se va a conectar con la hipófisis y se involucra en gran cantidad de procesos coordinados conjuntamente
con el sistema nervioso autónomo como la vigilia, el hambre, la sed o la afectividad. Y también tenemos el telencéfalo, que se trata de la parte del cerebro que más fácil se ve a simple vista, ya que ocupa la mayor parte del encéfalo. Esto incluye los ganglios basales, el sistema límbico, el hipocampo y la propia corteza cerebral. El hipocampo, situado en una de las regiones más antiguas de la corteza cerebral, también va a jugar un papel importantísimo en esa formación de la memoria a largo plazo y así como en los procesos de aprendizaje. Tenemos también la corteza cerebral, que es la parte más visible, reconocible del cerebro y en la que se finaliza la integración y el procesamiento de toda la información. Y gracias a la corteza cerebral, se van a llevar a cabo funciones más complejas como el razonamiento, el habla, las funciones ejecutivas y la motricidad fina. Y entonces esta corteza se va a dividir en dos hemisferios cerebrales y cuenta con 5 lóbulos diferenciados especializados en diversas funciones. Entonces tenemos el lóbulo frontal, el occipital, el temporal, el parietal y la ínsula, que de esto vamos a hablar más adelante, así que no se me preocupen ni se me pongan nerviosos. También tenemos los ganglios basales. Los ganglios basales son un pequeño grupo de estructuras que se van a situar por debajo de la corteza. Tienen mucha importancia a la hora, óigase bien, de controlar funciones de manera automática y se van a relacionar con los procesos de aprendizaje y la automatización de tareas como la memoria y el movimiento. Y también tenemos el sistema límbico. Este sistema límbico que lo vamos a estudiar pormenorizado, es un sistema de diferentes estructuras que se encargan de la gestión de las emociones, también el aprendizaje y la memoria. Y algunos de sus principales componentes son la amígdala, el hipocampo, el hipotálamo y los cuerpos mamilares, que los estaremos estudiando más adelante. Aquí pueden ver, ¿verdad? En su pantalla, el lóbulo frontal, como les refería, que es el centro del control del cerebro, que va a ser el responsable de las funciones cognitivas superiores que nos van a distinguir a nosotros como seres humanos. Tenemos el mesencéfalo, que es una estructura fundamental para el funcionamiento del sistema nervioso central, que esta estructura va a coordinar una amplia gama de funciones motoras y sensoriales. Y tenemos el metencéfalo, que va a desempeñar un papel fundamental en el control del movimiento, el equilibrio y la regulación de las funciones vitales. En el video anterior y en la clase anterior, yo les hablé de los 3 cerebros, ¿verdad? De esta teoría del cerebro triuno del doctor Paul MacLean, que por allá por 1988, 98, perdón, él hablaba de que tenemos un cerebro que nos hace humanos, que es el neocórtex, un cerebro emocional y un cerebro reptiliano. El cerebro, este neocorte que nos hace humanos, es el que se encarga de todo lo que es lenguaje, la memoria operativa, el razonamiento abstracto, un cerebro emocional que se encarga de la motivación, del estrés, de las emociones, y un cerebro reptiliano que se encarga de la actividad fisiológica, ¿verdad? De nuestro sueño, de los ciclos de atención. Entonces, no voy a entrar mucho en explicar es esta teoría de MacLean porque ya nosotros la estudiamos, inclusive creo que en el video anterior ya está bien explicada, ¿no? Ahora vamos a entrar un poquito en conocer las zonas exteriores más importantes del cerebro. Tenemos la corteza somatosensorial, la corteza motora, el lóbulo parietal, el lóbulo frontal, la corteza prefrontal, el lóbulo temporal, el cerebelo y el lóbulo occipital, que de ella estaremos más hablando más adelante, ¿verdad? De una manera muy pormenorizada, muy detallada. Hay varias teorías que hablan de la clasificación eh, de los hemisferios, ¿no? de nuestro cerebro. Unos dicen que son 4, otros dicen que son 5. Pero yo me voy a quedar, ¿verdad? Con que se divide en 5 lóbulos, no 4. De esto vamos a estar hablando, ¿verdad? Aquí en esta lámina le coloqué lo que siempre se estudia, que son 4 lóbulos. Pero en esta otra que están viendo ahora, yo eh, voy a incluir el lóbulo de la ínsula, que estaremos hablando de ella de una manera pormenorizada, muy detallada, ¿verdad?
esta región de la ínsula, esa que están viendo en su pantalla, está en color verde, que es una región oculta dentro de la corteza cerebral y que desempeña un papel crucial en una amplia gama de funciones que incluyen la integración de la información sensorial y autónoma. Esta ínsula va a integrar toda la información proveniente de las vísceras, lo que significa que ayuda a procesar las sensaciones internas del cuerpo, como el hambre, la sed, las emociones que están relacionadas con los órganos internos. Además de ello, desempeña un papel importante en la conciencia que nosotros tenemos en las experiencias emocionales. Y esta estructura está involucrada en la percepción de las sensaciones corporales y en la conexión entre estas sensaciones y las emociones. Además de esto, la ínsula está involucrada en el procesamiento de la información gustativa, lo que significa que esta estructura nos permite a nosotros poder percibir el reconocimiento de los sabores. La ínsula también está implicada en funciones sociales complejas como la empatía, la compasión y la toma de decisiones. Por supuesto, esta estructura, además de las neuronas espejo, están interrelacionadas, ¿verdad?, en estas funciones sociales. Tenemos también, ¿verdad?, diversos estudios de neuroimagen que han relacionado a la ínsula con los deseos, los antojos y también con las adicciones. Y la ínsula desempeña un papel en algunas funciones también de nuestro lenguaje. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que este lóbulo de la ínsula, esta región cerebral multifuncional, que desempeña un papel esencial en la integración de la información sensorial y emocional, y que además participa en la regulación de diversas funciones cognitivas y sociales. Entonces, es importante, ¿verdad?, estudiar la ínsula e incorporarla como un quinto lóbulo, ¿verdad? Entonces, aquí estamos claros. Entonces, de manera muy particular y responsable, yo digo que tenemos 5 lóbulos, no 4. Es mejor que tengamos de más y no de menos, ¿verdad? Pero que también nosotros entendamos cómo funciona este quinto lóbulo en nuestro cerebro y para qué nos ayuda. Aquí pueden ver una sección transversal del cerebro humano con sus características. Aquí podemos ver el cuerpo calloso, el cerebro, el tálamo, el hipotálamo, la amígdala cerebral, el bulbo raquídeo, el hipocampo y esa área límbica, ¿verdad? Entonces, vamos a comenzar también a estudiar un poquito el lóbulo prefrontal. El lóbulo frontal o prefrontal, ¿verdad? Esta estructura que está aquí, que es la que nos hace a nosotros humanos, es la que nos permite a nosotros tomar decisiones, planificar, hablar, saber y entender qué es lo que yo estoy diciendo y usted me lo está entendiendo, pero usted también se está haciendo algunas preguntas de lo que yo estoy hablando. Y por supuesto, de controlar las emociones. También tenemos el lóbulo temporal, esta área compleja y multifactorial que desempeña un papel en la audición, la memoria, el reconocimiento, el lenguaje y las emociones. También tenemos el lóbulo occipital, ¿verdad? Aquí atrás, que se encarga de generar la capacidad que tenemos nosotros como humanos de poder observar, entender el mundo que está a nuestro alrededor, de la información visual. Y también tenemos el lóbulo parietal, que es fundamental para nosotros poder percibir al mundo que nos rodea, pero no solamente percibirlo, sino también orientarnos, ¿verdad?, en ese espacio del tiempo y realizar una serie de funciones cognitivas muy complejas. También tenemos la corteza somatosensorial, ¿verdad? Que esta corteza, y voy a hacer un poquito de... eh, o voy a tratar de explicar un poquito esta corteza somatosensorial. Justamente está situada en el lóbulo parietal y como su propio nombre lo refiere, este lóbulo se encuentra bajo el hueso parietal del cráneo y en cuanto a su tamaño es uno de los más grandes entre los que conforman el cráneo. Entre todas las áreas que definen el lóbulo temporal, la corteza somatosensorial es aquella que
va a ser responsable de procesar y tratar toda la información de naturaleza sensorial que procede de la piel, de la dermis, de nuestros músculos, de nuestras articulaciones. Entre las funciones de la corteza somatosensorial se encuentra la de recibir y de poder interpretar toda la información que proviene del sistema táctil, ¿verdad? De lo que yo pueda tocar y sentir. Las sensaciones de dolor, por ejemplo, la temperatura, la presión, así como la capacidad para percibir el tamaño de yo poder agarrar algo, ¿no? Y decir, ah, esto es un sello de madera, tiene aproximadamente unos 6 centímetros, ¿verdad? Entonces, la forma, todo esto es posible gracias a esta sección de la corteza cerebral. Entonces, la corteza motora primaria, que es una de las principales regiones del cerebro que están involucradas en las funciones motoras, se ubica justamente en, vamos a ver si la coloco en esa área del cerebro que ustedes están viendo ahorita, ¿verdad? En el lóbulo frontal y a lo largo del giro precentral en la superficie lateral de la corteza. Y se va a extender medialmente en la fisura longitudinal del cerebro, formando el lóbulo paracentral anterior. Así se llama. Lóbulo paracentral anterior. Entonces, un tercio de las estructuras que componen el tracto corticoespinal surgen de los núcleos neuronales que se hallan justamente en esta área de la corteza motora primaria, cuyos axones también terminan en los núcleos motores del nervio craneal del tallo cerebral. Entonces, los ganglios basales, que lo estudiaremos más adelante, la formación reticular y el núcleo rojo, las proyecciones de este núcleo rojo, ¿verdad? Constituyen el tracto rubroespinal, que junto al tracto córtico-espinal forman el sistema motor descendente lateral principal. La corteza motora primaria contiene células piramidales de la cortical quinta, también denominadas células de Bex. Entonces, las neuronas motoras superiores, que son responsables de transmitir las órdenes necesarias para iniciar los movimientos voluntarios, que lo voy a explicar más adelante, que es otra característica peculiar de la corteza motora primaria, es que las respuestas motoras que se obtienen al ser estimuladas se van a organizar de forma somatotópica. La corteza motora primaria contiene un mapa, escúchenme bien, topográfico de los músculos del cuerpo. Quiere decir que esta área del cuerpo, escúchenme bien, ya tiene mapeado cada músculo de nuestro cuerpo. O sea, inclusive si yo estoy descalzo y me pasa una hormiguita por el dedo meñique de mi pie, automáticamente la corteza motora primaria, escúchenme bien, ¿verdad? Va a empezar a sacudir, ¿verdad? El pie para que se vaya esa hormiga o ese agente externo, ¿verdad? Que me está causando una estimulación. ¿De qué? De la piel en ese dedito. Entonces, dentro de este mapa existen distintos núcleos de neuronas que van a representar diferentes músculos. Con todo, las áreas representadas no son proporcionales a su tamaño en el cuerpo y se ha comprobado que tras inclusive una amputación o una parálisis de la área motora puede cambiar para adoptar nuevas partes del cuerpo. Tenemos el lóbulo temporal, que se encuentra por acá más o menos debajo de las orejas. Se hallan aquí los lóbulos temporales que se ocupan del sonido, se ocupan de la música, del reconocimiento de rostros y de objetos y algunas partes de la memoria a largo plazo. También acogen los centros del habla, aunque suelen alojarse solo en el lado izquierdo. En resumen, nosotros podemos decir que este lóbulo temporal va a estar involucrado, perdón, en la audición, en el lenguaje, la memoria y las emociones. Tenemos el lóbulo occipital, ¿verdad? Detrás, aquí
se emplea exclusivamente para el proceso visual y esta área es prácticamente responsable de la visión. Y tenemos los lóbulos parietales. Cerca de la cima se hallan los lóbulos parietales, que se van a ocupar principalmente de la orientación espacial, del cálculo y de ciertos tipos de reconocimiento. Entonces, en el cerebro humano, como les decía, además de los cuatro lóbulos, que es el frontal, el parietal, el temporal y el occipital, existe también un quinto lóbulo llamado la ínsula, ¿verdad? Y esta se va a encontrar en la profundidad de la cisura lateral, también conocida como la cisura de Silvio. Para visualizarlo es importante retraer, o sea, abrir los lóbulos frontal, parietal y el occipital y temporal. Aquí ve. Entonces tenemos que abrir para poder ver este lóbulo de la ínsula. Como les decía, que va a estar involucrado en una serie de funciones como la conciencia del cuerpo, las emociones, el gusto, control de órganos internos, procesamiento de emociones, disgusto, la empatía y la compasión. Y esta estructura, y hago énfasis, ¿verdad? Porque algunas veces nosotros estudiamos y cuando estudiamos solamente dicen que tenemos cuatro lóbulos y obviamos, ¿verdad? La ínsula, que desempeña un papel fundamental en la integración de la información sensorial y emocional. Entonces, su participación en la conciencia lo hace muy relevante para la experiencia subjetiva que tenemos nosotros, los seres humanos, de nosotros mismos. Entonces, el cerebro, ¿verdad?, va a realizar una serie de funciones, como incluyendo el procesamiento de la información. El cerebro recibe, interpreta, almacena información de todos los sentidos. El cerebro también controla los movimientos, sean estos voluntarios o involuntarios. El cerebro también permite la comprensión y la producción del lenguaje, permite también que se origine el pensamiento y el razonamiento porque va a facilitar el pensamiento abstracto, la resolución de problemas y la toma de decisiones. Va a regular las emociones y las respuestas emocionales, va a almacenar y recuperar información y también genera la conciencia que nosotros tenemos de nosotros mismos y del entorno. Vamos a estudiar un poco, ya para entrar, es un poco las partes internas de nuestro cerebro. En primer lugar, vamos a estar hablando del bulbo raquídeo. El bulbo raquídeo es el área más antigua y profunda del cerebro. Y a menudo se alude como vulgarmente o de una manera soez como cerebro reptiliano porque se asemeja al cerebro de un reptil. De los 12 nervios del cuerpo que se dirigen al cerebro, 11 de ellos terminan en el bulbo raquídeo. El nervio olfativo para el olor se dirige directamente al sistema límbico, que lo vamos a ver más adelante, un evolucionado artefacto. Y aquí es donde las funciones vitales del cuerpo, tales como el latido del corazón, la respiración, la temperatura, la digestión, son supervisadas y controladas. Entonces, este bulbo raquídeo también aloja el sistema reticular activador ascendente, que es responsable del estado de alerta del cerebro y de otras funciones. Tenemos en segundo lugar el sistema límbico, un sistema muy complejo. Está compuesto por el cuerpo calloso, el giro del cíngulo, la epífisis o glándula pineal, la circunvolución parahipocampal, el hipotálamo, la amígdala, el cuerpo mamilar, el tálamo, el fornis, etcétera. ¿Cuál es la función fundamental, verdad, de este cuerpo calloso? Justamente es unir los dos hemisferios. Pero ¿qué ocurre cuando este cuerpo calloso, verdad, tiene serios problemas? El cuerpo calloso está involucrado en la dificultad cuando está una afectación
o cuando existe una afectación de esta estructura, está involucrado, ¿verdad?, con la capacidad de coordinar los movimientos de las dos manos. Esto es lo que se conoce, ¿verdad?, como el síndrome de desconexión interhemisférica. Cuando existe este síndrome, se van a presentar incapacidades para nombrar objetos que sienten con cualquiera de las manos. Un ejemplo, no tengo la capacidad para nombrar este objeto que tengo en mi mano. Esto es producto de esta desconexión interhemisférica. Dificultad para transferir información entre los hemisferios cerebrales, afectando la lectura y la escritura. Además de ello, cuando existe un problema en este cuerpo calloso, va a existir problemas motores, como una afectación de la coordinación cuando se requiere el uso de las dos manos para agarrar algo. Cuando otra de las afectaciones que se pueden dar en el cuerpo calloso son problemas cognitivos, como dificultades para el procesamiento de la información, la memoria y la atención, problemas con el lenguaje, como dificultad para comprender y producir el habla, problemas sensoriales, ¿verdad?, como alteraciones en la dificultad para reconocer objetos mediante el tacto. Esto es suavecito, esto es duro, esto es áspero, esto está caliente. Y la genesia del cuerpo calloso, que no es más que un trastorno congénito en el que el cuerpo calloso, la estructura que conecta los dos hemisferios del cerebro, no se desarrolla parcial o totalmente. Vea lo importante de saber qué ocurre cuando se afecta el cuerpo calloso. Vamos a hablar ahora del fornix cerebral. Una de las principales funciones del fornix cerebral es la memoria y la capacidad de reconocer. ¿Cuáles serían las principales consecuencias de un daño en el fornix? Amnesia. La lesión del fornix provoca una amnesia anterógrada que va a dificultar la formación de nuevos recuerdos. También puede afectar la memoria retrógrada, que va a dificultar, ¿verdad?, el recuerdo de eventos pasados. Una afectación en el fornix va a causar problemas de reconocimiento. Puede haber dificultades para reconocer personas, para reconocer lugares o familias. Una afectación del fornix produce deterioro cognitivo, pérdida inclusive del volumen en el fornix, es un fuerte predictor de declive cognitivo para nosotros ya los adultos mayores. Esto va a producir también alteraciones emocionales. ¿Por qué? Porque el fornix forma parte del sistema límbico y su daño afecta la regulación emocional. Puede causar problemas en la navegación espacial. Como el fornix va a estar relacionado con el hipocampo, está directamente relacionado con la memoria espacial y su daño va a afectar la capacidad de orientación. ¿Qué causan daños en el fornix? El traumatismo craneal, o sea que un golpe duro en la cabeza daña el fornix. Un accidente cerebrovascular, esa interrupción del flujo sanguíneo al cerebro, causa daño en el fornix. La enfermedad del Alzheimer, la degeneración del tejido cerebral en la enfermedad del Alzheimer, afecta el fornix. La enfermedad de Korsakoff, la deficiencia de tiamina o también de vitamina B1, daña el fornix también. Una cirugía cerebral en un mal movimiento, ¿verdad?, en una operación del cerebro, también puede dañar el fornix. La encefalitis por herpes también puede dañar el fornix. La esclerosis múltiple, ¿verdad? Esta desmielinización de la fibra del fornix también causan disfunciones cognitivas, como
podemos nosotros determinar, bueno, a través de si existen o no algunas patologías o algunas afectaciones producto de justamente a través de la resonancia magnética. La resonancia magnética eh, puede ser útil para poder diagnosticar y así monitorear diversas enfermedades neurológicas y nos va a permitir, ¿verdad?, evaluar los daños en el fornix cerebral y esto puede tener un impacto significativo en las memorias cognitivas. Otra de las estructuras que, que vamos a estudiar ya a profundidad del sistema límbico es el tálamo. El tálamo es una estructura central y de relevo para muchas funciones cerebrales. Cuando ésta sufre un daño, puede tener consecuencias muy variadas y muy significativas. Y estas consecuencias van a depender de la extensión y la ubicación de la lesión. Vamos a hablar de manera muy breve, digámoslo así, ¿verdad?, de algunas de las principales afectaciones. En primer lugar, del tálamo, son las alteraciones sensoriales. Cuando hablo de alteraciones sensoriales, estoy hablando de la pérdida o la disminución de la sensibilidad. Recuerden que el tálamo es una estructura de relevo para la información sensorial, por lo que su daño puede afectar la capacidad de sentir tacto, dolor, temperatura y presión. Hay una afectación conocida como dolor talámico. Es un síndrome que se caracteriza por un dolor crónico y severo, a menudo descrito como ardor y punzante. Además de esto, esto genera también una afectación en el tálamo, alteraciones visuales. ¿Por qué? Porque ella está conectada con las vías visuales. Entonces, un daño talámico puede causar problemas de visión como defectos en el campo visual. Alteraciones motoras también, problemas de movimiento. Recuerden que el tálamo también participa en la regulación del movimiento, por lo que su daño puede causar debilidad, temblores o dificultad para coordinar movimiento. También alteraciones cognitivas y del comportamiento, problemas de memoria. El tálamo está involucrado en la memoria, por lo que su daño puede causar amnesia o dificultad para recordar la información. Puede haber dificultades también en el habla, en la comprensión del lenguaje, ¿verdad? El daño talámico puede causar inclusive depresión, ansiedad, irritabilidad y puede ocurrir también alteraciones en el estado de alerta, llegando incluso a estados comatosos. Otras consecuencias del daño o de una afectación en el tálamo es trastornos del sueño. ¿Por qué? Porque el tálamo participa en la regulación del ciclo sueño-vigilia y por lo que su daño puede causar insomnio u otros trastornos del sueño. Otras dificultades, ¿verdad?, que se puedan generar por una afectación en el tálamo es una dificultad en el lenguaje y la comunicación, ¿verdad? Como la afasia, por ejemplo, que puede ocurrir después de un accidente cerebrovascular talámico. O también una afección neurológica, conocido como heminegligencia espacial, en donde la persona no es consciente de las cosas que ocurren en un lado de su cuerpo. Entonces, este sistema límbico, ¿verdad? Cobijado por el bulbo raquídeo y que está debajo del cerebro, se halla este gran sistema formado por varias estructuras a las que comúnmente nos referimos como este sistema límbico y que a veces se denomina como el antiguo cerebro mamífero. Muchos investigadores, ¿verdad?, advierten que contemplar el sistema límbico como una entidad funcional separada es una idea desfasada, ya que a través de estos últimos 40 años sabemos que todos los componentes del sistema límbico interactúan con muchas otras áreas del cerebro. La mayoría de las estructuras del sistema límbico están duplicadas en cada hemisferio del cerebro. Estas estructuras llevan a cabo varias funciones distintas, incluyendo la generación de emociones, el procesamiento de recuerdos emocionales. Y
su situación entre el cerebro y el bulbo raquídeo permite esa interacción entre la emoción y la razón. Y como les decía, estas cuatro partes del sistema límbico que son importantes para el aprendizaje, como el tálamo, el hipotálamo, el hipocampo y la amígdala cerebral, están o actúan de manera interconectada para los procesos de aprendizaje y los procesos de memoria. Aquí lo pueden ver, ¿verdad? Los que están encerrados en, en este cuadrito azul con letritas verdes claras, el tálamo, aquí pueden observar la ubicación, el hipocampo, la amígdala y el eh, hipotálamo. Vamos a estudiar el tálamo cerebral. Cuando hablamos del tálamo cerebral, estoy refiriéndome a que toda la información sensorial que llega al cerebro, excepto el olor, escúchenme bien, que toda esta información sensorial que llega al cerebro, menos el olor, se dirige primero al tálamo. ¿Qué quiere o qué significa tálamo, no? El significado de tálamo del griego significa aposento interior o si también significa dormitorio. Y de ahí se dirige a otras partes del cerebro para ser procesada toda la información sensorial. El cerebro y el cerebelo también envían señales al tálamo, implicando así, ¿verdad?, a esta estructura en muchas actividades cognitivas, por ejemplo, la memoria. Tenemos el hipotálamo, alojado justo bajo el tálamo. Mientras el tálamo supervisa toda la información procedente del exterior, el hipotálamo supervisa los sistemas internos para mantener el estado normal del cuerpo denominado homeostasis, ¿verdad? Un estado de equilibrio. Entonces, mediante el control del equilibrio de diversas hormonas, modera numerosas funciones corporales, incluyendo el sueño, la temperatura, el consumo de alimentos y de líquidos. Si los sistemas corporales, óiganse bien, se desequilibran, al ser humano le va a resultar muy difícil concentrarse en el procesamiento cognitivo del material curricular. Tenemos otra estructura como el hipocampo, que está situado cerca de la base del área límbica. Hipocampo significa en griego caballito de mar por su forma que tiene, ¿verdad? Aquí en esta azulita, ¿no? Aquí, en este azul celestito. Esta estructura juega un papel importantísimo en la consolidación del aprendizaje y la conversión de la información proveniente de la memoria de trabajo a través de señales eléctricas que se dirigen a las regiones del almacenamiento a largo plazo, un proceso que puede llevar días o meses. Además de eso, el hipocampo supervisa de forma constante la información que se acumula en la memoria de trabajo y se compara con las experiencias almacenadas. Y este proceso es esencial para la creación de significado. Entonces, el papel, ¿verdad?, del hipocampo se reveló en principio gracias a pacientes cuyo hipocampo estaban dañados o a quienes se les había extraído a causa de una enfermedad. Y estos pacientes podían recordar todo lo sucedido antes de la operación, pero no después de la operación. Entonces, inclusive si pudieras conocer hoy a una persona, mañana no te recordaría, serías un extraño para ellos, puesto que pueden recordar para la información durante solo unos minutos. Inclusive ellos pueden leer el mismo artículo repetidas veces y pensar en cada ocasión que es la primera vez que lo están leyendo. Otra de los escáneres cerebrales confirman, ¿verdad?, que también el papel del hipocampo en el almacenamiento permanente de la memoria juega un papel importante. Pero la enfermedad del Alzheimer va destruyendo progresivamente las estructuras neuronales, las células, ¿verdad?, del hipocampo, y esto tiene como resultado algunas veces pérdida de la memoria.
Estudios recientes de pacientes con daño cerebral han revelado que a pesar de que el hipocampo juega un importante papel en el recuerdo de hechos, de objetos, de lugares, no parece jugar un papel tan importante en la recuperación de recuerdos personales de largo plazo. Una revelación sorprendente en los últimos años es que el hipocampo tiene la capacidad de producir nuevas neuronas, un proceso que se denomina neurogénesis durante la etapa adulta. Es más, existen evidencias que indican que esta forma de neurogénesis tiene un impacto significativo en el aprendizaje y en la memoria. Los estudios revelan que la neurogénesis puede fortalecerse mediante la dieta y el ejercicio e irse debilitando por el efecto de una prolongada falta de sueño. Por eso es importante que nosotros, ¿verdad? Tenemos que dormir, tenemos que cumplir con nuestras horas de descanso, de dormir. Otra de las estructuras importantes que vamos a hablar es de la amígdala cerebral. Pegada al final del hipocampo se halla la amígdala. Amígdala en griego significa almendra. Y la amígdala cerebral tiene 13 núcleos, que están agrupados en tres grandes grupos: el grupo basolateral, el grupo centromedial y el grupo córtico-medial. Esta estructura, la amígdala, juega un papel importantísimo, ¿verdad?, en las emociones, especialmente en el miedo, porque regula las interacciones individuales con el ambiente que pueden afectar a la supervivencia, tales como cuándo atacar, cuándo escapar, cuándo aparearse o cuándo comer. Dada su proximidad con el hipocampo y su actividad visible en los escáneres, los investigadores creen que la amígdala codifica un mensaje emocional cuando está presente siempre que se etiqueta un recuerdo para almacenar la memoria a largo plazo. Actualmente, no se sabe si incluso los recuerdos emocionales, de hecho, se almacenan en la amígdala. Una posibilidad es que el componente emocional de un recuerdo se almacene en la amígdala, mientras que otros componentes cognitivos, como nombre, fecha, el día, la hora, se almacenen en otros lugares. Entonces, el componente emocional se recuerda cuando el recuerdo se rememora. Y esto explica por qué las personas, cuando evocan un recuerdo emocional fuerte, suelen experimentar de nuevo las mismas emociones. Las interacciones entre la amígdala y el hipocampo aseguran que nosotros podamos recordar durante mucho tiempo aquellos acontecimientos que son importantes en nuestras vidas. La muerte de un familiar, además de eso, la fecha de cumpleaños, etcétera, etcétera. Los profesores, por supuesto, tienen la esperanza de que sus alumnos recuerden permanentemente lo que les han enseñado. Por otro lado, es fascinante constatar que las dos estructuras cerebrales, que son las principales responsables del recuerdo a largo plazo, están situadas en el área emocional del cerebro. Pero ¿cuáles son estas áreas? ¿Cuáles son estas estructuras? El hipocampo y la corteza cerebral. ¿Qué ocurre cuando existen lesiones en la amígdala cerebral? Por eso es importante conocer las funciones de la amígdala. Esto es muy importante porque si un paciente suyo tiene algún tipo de lesión en el lóbulo temporal, será más fácil para usted notar si la amígdala también está afectada. Personas con lesiones en las amígdalas cerebrales muestran síntomas correspondientes al síndrome de Kluver-Bucy. Este síndrome, ¿verdad? Este síndrome justamente representa los siguientes síntomas. En primer lugar, una incapacidad de reconocimiento visual de los objetos que están a su alrededor, una tendencia a inspeccionar los objetos oliéndolos o masticándolos, una necesidad irresistible de explorar los espacios circundantes y reacciones excesivas o lo que se considera una reacción exagerada a estímulos visuales, expresión excesiva de miedo y de rabia, comer cantidades anormales de comidas incluso cuando el paciente no tiene hambre. Junto con estos síntomas, el daño de la amígdala puede desencadenar condiciones como la amnesia, la demencia y la afasia. El principal papel de la amígdala es modular la actividad del hipotálamo. Escúchenme bien. Este síndrome de Kluver-Bucy es un trastorno neurológico muy raro que se produce como consecuencia de una lesión bilateral en los lóbulos temporales del cerebro. Y estos lóbulos van a ser responsables de funciones como la memoria, las emociones y la interpretación de los estímulos sensoriales. Por eso es importante que nosotros conozcamos de alguna u otra manera
cómo funcionan estas estructuras. Soy Luis Bravo y nos vemos en una próxima oportunidad donde estaremos hablando del cerebro. Vamos a hablar de esta estructura que está conformada por esta masa suave parecida a la gelatina. Es el área más grande y representa alrededor del 80% del peso del cerebro. Su superficie es gris pálida, llena de arrugas y está marcada por unos profundos surcos denominados fisuras y otros superficiales denominados silsus, singular, sulci, perdón, no silsus, sulci, que significa singular o sulcus. Entonces, los pliegues se denominan giri o girus. Todas estas arrugas que ustedes pueden observar en sus pantallas. Entonces, un gran surco atraviesa de adelante hacia atrás y prácticamente divide el cerebro en dos mitades, denominadas hemisferios cerebrales. Por alguna razón aún no explicada, los nervios de la parte derecha del cuerpo se dirigen al hemisferio izquierdo y los del lado izquierdo del cuerpo se van a dirigir al lado derecho. Soy Luis Bravo y nos vemos en una próxima oportunidad donde estaremos hablando de estos temas interesantes que circundan el universo del cerebro humano. Recuerda ver el siguiente capítulo sobre el cerebro o el cerebrum. Nos vemos en una próxima oportunidad.